Que la gracia y la paz sea con cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, de la iglesia, de nuestras familias. Ese era el deseo que manifestaba el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Y ese es el deseo que también debemos manifestarnos los unos a los otros conforme a la palabra del Señor. Espero que la palabra este día edifique tu corazón, console tu corazón, exhorte tu corazón. Como siempre, la palabra debe producir en nosotros el crecimiento en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Yo les bendigo entonces y quiero que compartamos este momento allí en la primera carta de Tesalonicenses, escrita por el apóstol Pablo a esta iglesia. Y quiero que miremos el capítulo 1 y reflexionemos sobre este capítulo, lo que Pablo habla a la iglesia de Tesalónica, pero que también habla a nosotros como parte de esta iglesia creciente y floreciente. Cuando hablamos de esta iglesia, Hechos capítulo 16 y 17, Filipos y Tesalónica, es el relato de cómo nace la iglesia en aquella ciudad, cómo Dios obra en medio de judíos muy arraigados a su tradición, pero cómo algunos de ellos empiezan a creer y cambiar sus costumbres a la fe en Cristo Jesús. También nos habla cómo la poderosa palabra de Dios puede hacer iniciar una iglesia desde una familia, desde una casa. Y por eso es importante, hermanos, que nosotros no menospreciemos lo que la obra de Dios, lo que la obra de la palabra, lo que la obra del Espíritu Santo hace en cada una de nuestras vidas. Vamos a leer entonces Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Dice la palabra del Señor: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria en vuestras oraciones. Dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, pero también de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Dice la palabra, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y dice, y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vemos entonces en este primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, vemos cómo refleja el amor, cómo refleja la gratitud a Dios por una iglesia que viene creciendo y como una iglesia que ha sido sembrada el mensaje de la palabra, cómo empieza a florecer, a fructificar en todo lo que la palabra nos ha enseñado, no solamente en el espíritu, sino en toda nuestra manera de pensar, en toda nuestra manera de obrar. Dice la palabra del Señor que los autores o aquellos que estaban interesados en esta carta, el apóstol Pablo no solamente habla él como autor, sino que también está Silvano y Timoteo. Es probable que nosotros podamos conocer mucho más la historia de Pablo. Es probable que usted pueda acordarse más de algunos de los mensajes que Pablo y consejos que el apóstol Pablo le da a su discípulo Timoteo y hijo en el Espíritu. Pero ¿qué tal si nosotros pudiéramos hablar de Silvano? Y eso es lo
precioso de la palabra porque nos permite rescatar y conocer quiénes eran aquellos hermanos en la fe. Si vamos a mirar por orden de autoridad, quizás el apóstol Pablo estaría por encima de ellos. Pero ¿quién es Silvano? ¿Quién es aquella persona que el apóstol también hace parte en esta carta y también transmite igualmente lo que Timoteo y Pablo sentían en su corazón por la iglesia de Tesalónica? Cuando hablamos de Silvano pueden haber 4 o 5 referencias en la palabra de Dios. Pedro le rescata como ministro, como servidor fiel de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo le llama a Silvano como predicador del Evangelio de Cristo. Lo podemos encontrar también en Corintios, pero también lo podemos encontrar en la carta del apóstol Pedro. Y esa es la referencia que nos da la palabra de estos 3 personajes. Y estos 3 personajes no están ahí solamente porque hace parte de un saludo o de una escritura. ¿Sabe que estos 3 personajes nos deben dar a nosotros el deseo y la virtud de andar en el mismo espíritu? Vemos entonces a estos 3 hombres como colaboradores también en el reino de los cielos, de la obra de nuestro Señor Jesucristo, colaboradores que también velaban por el crecimiento de la iglesia del Señor alrededor de toda Asia, alrededor de aquellas regiones donde Dios les había permitido llegar. Y esto nos debe dejar a nosotros un primer mensaje. ¿Sabe que el apóstol Pablo, aunque podría reflejarse él como autor, ve una persona que quizás la Biblia no le relata de muchas maneras, pero vemos como aquellos grandes nombres también se relacionan con aquellos pequeños nombres? Y así somos tú y yo en la iglesia. Somos colaboradores. Debemos entender que en el mismo espíritu estamos haciendo la obra de nuestro Señor Jesucristo y entender que cada uno de nosotros somos necesarios en esa obra. Quizás para algunos donde hay más renombre, quizás para otros donde su trabajo es más escondido, es más opaco, pero la palabra nos enseña que hay un mismo espíritu. Había el mismo deseo en estos 3 personajes, pero también podemos entender que el deseo que había en el corazón de estos 3 personajes en su oración es: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Algo que debe crecer en el corazón de la iglesia es una iglesia que también ora y que también desea el bien de aquellos hermanos que quizás no tenemos tan cerca, pero sabemos que hay hermanos alrededor del mundo, hay hermanos en otros lugares, hay hermanos en otras condiciones. Y el apóstol Pablo, pero también Timoteo y también Silvano nos enseñan a que estemos en oración, velando por la gracia y la paz de aquellos hermanos que nos rodean. Es de verdad la palabra del Señor una alentadora, una inspiradora y una motivadora para que también oremos por otras cosas. Sabe que el Espíritu Santo nos debe enseñar por qué clamar y por qué orar. Hace mucho tiempo vengo repitiendo en aquellas pequeñas reflexiones qué tal de los hermanos que están en aquellos lugares remotos y difíciles. Es levantada en nuestras oraciones una súplica y una plegaria, un clamor por aquellos hermanos que están en el África, en Asia, en Europa, que están en América, en cada isla, en cada sierra, en cada desierto, por aquellos misioneros que pregonan la verdad. Hemos orado, Señor, que nunca falte sobre ellos la fuerza. El apóstol Pablo oraba por gracia y por paz. ¿Cuánta gracia no necesita la iglesia de Cristo? ¿Cuánta paz y cuánto consuelo no necesita la iglesia de Cristo? Donde vemos un mundo enfermo, donde vemos un mundo atribulado, donde vemos un mundo que está corriendo, la iglesia debe tener la paz y el consuelo para entender y meditar y para llevar a esos grandes problemas la solución por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la actitud de unos servidores de Dios. Esa es la actitud de unos hombres que amaban a Dios, pero también amaban la iglesia al cual nuestro Señor Jesucristo había puesto en sus manos y les había llevado al ministerio. Como discípulos tenemos esa misma actitud de colaboradores y de orar y de desear lo mejor para aquellos hermanos en la fe que están alrededor de todos nosotros. Dice la palabra en el versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros,
haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Vemos un ejercicio. Por eso el orar para la oveja de Cristo, el orar para el servidor de Cristo, el orar para el discípulo de Cristo debe ser una disciplina. El orar para el discípulo de Cristo no debe ser un sacrificio, debe ser una disciplina, un deseo, un gozo y una pasión. Sabe que en medio de la oración el apóstol Pablo nos habla que en medio de ella recordaba y hacía memoria de los hermanos en otros lugares y en otras latitudes. Lastimosamente, nos limitamos a esas pequeñas oraciones que tienen que ver solamente con mis necesidades y de aquel grupito que me rodea, puede ser mi familia, mis amigos, mi vecindario, la misma iglesia. Pero el apóstol Pablo nos enseña y nos da un ejercicio de cómo no olvidarnos de tantas cosas y de tantos detalles que demarcan el caminar en Cristo Jesús. Haced memoria por aquellos que os presiden, dice también la palabra del Señor, de aquellos que están velando por las almas de las ovejas. Nosotros debemos hacer memoria por nuestros padres, debemos hacer memoria por nuestras autoridades, debemos hacer memoria por nuestros jóvenes, por las familias, debemos hacer memoria aún por el enemigo. Y este es ejercicio que el apóstol Pablo le enseña a la iglesia, que en medio de sus oraciones él recordaba la necesidad, él recordaba esa obra fructífera que unos años atrás había hecho en Tesalónica, del cual no fue fácil, fue una obra difícil, fue una obra que les pudo haber costado la misma vida. Y es esas cosas que el apóstol Pablo nos enseña. Sabe que debemos hacer memoria aún de las cosas de las cuales Dios nos ha rescatado, memoria en oración dando gracias. Sabe que la oración es una disciplina que nos enseña a recordar las maravillas, que nos enseña a recordar el poder, que nos enseña a recordar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña a recordar que no solamente nosotros tenemos aflicciones y necesidades, que no solamente nosotros tenemos gozos y bendición, sino que también otros alrededor del mundo. La oración debe estar en tu vida impregnada, la oración debe estar en tu corazón impregnada de pasión, de amor, de fe y de verdad. ¿Sabes que deberías aprender a orar en autoridad? Deberíamos aprender a orar en amor y aprender a orar insistentemente. Recuerda el clamor de la viuda persistente. No estorbes la disciplina. No menosprecies la disciplina de la oración. El Señor Jesucristo nos da muchos mensajes. Sus apóstoles nos dan muchos mensajes del cómo vivía la iglesia en aquel tiempo. Dice el versículo 3 entonces que el apóstol Pablo hacía memoria de ellos en cada una de sus oraciones, pero también dice el versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. Mire, toca 3 puntos: de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que esas virtudes, esos atributos deberían estar en la iglesia de Cristo? Deberían estar en cada discípulo. Habla de la obra de vuestra fe. Dice que Él se acordaba delante de Dios cómo la fe que operaba en esta iglesia hacía que la obra fuera creciendo. ¿Sabe que una obra, cuando empieza y si la dejas un tiempo de trabajar, si la dejas un tiempo ahí en estancamiento, esa obra se va a ver fea, esa obra se va a ver en ruinas? Y sabe que el apóstol Pablo veía a lo lejos cómo la fe hacía que la obra en cada creyente, su vida fuera edificada. Ahora lo que debemos meditar este día es, vemos la obra de Cristo que está avanzando cada día en nuestras vidas. Vemos que la obra del Evangelio está haciendo que mi vida esté creciendo de día a día, de mes en mes, de año en año. Tú puedes evaluar el caminar en Cristo Jesús. La fe hace que mi vida en el Evangelio crezca.
La fe de nuestro Señor Jesucristo hace que hoy no sea como ayer, que hoy no sea como el mes que ya pasó. Hoy debo ser un cristiano maduro en la palabra. Hoy debo ser un cristiano maduro en la oración. Debo ser un cristiano maduro en el servicio, en la obra. Y ese es el llamado que la iglesia de hace muchos años atrás, de los comienzos de Cristo, después de que Cristo resucitara, 60 años después, 100 años después, una iglesia donde se veía el obrar del Espíritu Santo. Ahora, también evidenciamos en este mismo versículo que Él veía el trabajo de vuestro amor. ¿Sabe que por causa del amor, la obra de la iglesia crece? La obra de la iglesia está en constante trabajo, en constante operación. Por amor, tú predicas el Evangelio. Por amor predicamos el consejo de Cristo a aquellas personas que le necesitan. Por amor servimos. Por amor hacemos tantas cosas. Y esa era otra virtud que el apóstol Pablo rescataba en la iglesia de Tesalónica. Hermanos, yo quiero invitarles para que reflexionemos en nuestro corazón si estas virtudes que operaban en Tesalónica operan hoy en nuestra vida. Fe que producía una obra y amor que nos llevaba a hacer un trabajo abnegado, un trabajo con excelencia, un trabajo con principios, un trabajo para ver resultados. Sabe que el amor a Dios y el amor a Cristo produce que tú labores, sirvas, te muevas, opere en la función de que el Evangelio crezca en tu estudio, en tu trabajo, en cualquier lugar donde estés. Ese es la muestra de una iglesia que está creciendo. Ahora vemos el versículo 3 también, que no veíamos solamente la obra y el trabajo, sino también la constancia de la esperanza. Sabe que la iglesia debe tener en su corazón la esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debe tener en el corazón la esperanza de que el Señor Jesucristo habita entre nosotros. La esperanza de que las promesas de Jesucristo se cumplirán entre nosotros. La esperanza que el Espíritu Santo se mueve y guía cada una de nuestras vidas. Eso decía que la constancia y la disciplina nos lleva a ir siempre adelante. El esfuerzo nos lleva a avanzar hacia la próxima meta. Esa es la virtud también que habita en tu corazón, amada iglesia, la disciplina y la constancia. No ser como aquellos que empezamos una cosa y una tarea muy bien unos días, pero luego por cualquier situación de la vida paramos y vemos las cosas truncadas. ¿Sabe que eso no agrada al Señor? Recuerde que Hebreo nos habla que yo no me agradaré de aquel que retrocede. Dice la palabra, si retrocedieras, no agradará a mi alma. Y lo contrario de constancia es retroceder. Y eso veía el apóstol Pablo en esta iglesia de Tesalonicenses. Una esperanza que motivaba a caminar día a día, una esperanza que motivaba a ser disciplinados día a día, a escudriñar las Escrituras, a escuchar la voz de Cristo, a caminar como la palabra nos demarca que debemos caminar. Esas tres virtudes operaban en esta preciosa iglesia. La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Miramos que todas esas cosas van marcadas: la fe en nuestro Señor Jesucristo, el amor en nuestro Señor Jesucristo y la constancia en nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no miramos a Cristo, si nuestra esperanza, si nuestra meta no es Cristo, de verdad que nuestra vida está siendo vacía, nuestra vida está siendo sin frutos. Y es algo muy precioso, porque esta iglesia era una iglesia muy joven. Era una iglesia que venía creciendo. Era una iglesia que había recibido la palabra con mucho amor, con mucho gozo en su corazón. Y el apóstol veía la evidencia de una iglesia que estaba caminando conforme a la palabra del Señor. Debemos dar frutos. Debemos caminar hacia adelante. Debemos avanzar como es la palabra del Señor. La palabra del Señor siempre nos lleva hacia adelante, a olvidar lo que tenemos atrás. Dice el versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues
nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Sabe que el apóstol Pablo rescata, mire, nosotros no vinimos aquí con palabrerías ni con palabras lisonjeras, sino que venimos con el poder del Espíritu Santo. Era el propósito del Espíritu Santo que viniéramos a esta ciudad para que conocieran el nuevo mensaje de nuestro Señor Jesucristo, para que conocieran la verdad del Evangelio. Luego usted más adelante recuerda que ellos dejaron su idolatría por caminar con Cristo Jesús. Eso no sucede si el Espíritu Santo no opera. ¿Sabe que el Espíritu Santo operó en tu vida cuando redarguyó tu corazón y mi corazón? Cuando Él consuela nuestro corazón, cuando Él exhorta nuestro corazón, cuando Él convence nuestra vida de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sabe que el Espíritu Santo aún desea seguir operando y obrando en cada una de nuestras vidas? Ese es el testimonio del apóstol Pablo con aquella iglesia. Recuerden que nosotros no vinimos con palabras huecas y vacías, sino con la manifestación del poder del Espíritu Santo. Ahora, mi amada iglesia, anhelamos que el poder del Espíritu Santo se manifieste en tu vida y en mi vida. Anhelamos que el poder de Dios se manifieste en mi vida. Pero ¿qué podemos entender por poder? ¿Qué puedes entender tú por poder? Poder no es solamente autoridad. Poder no es solamente ver las cosas que quieran que sucedan. Sabe que la palabra nos habla a nosotros que el poder del Espíritu Santo primero nos muestra la condición de hombre y de pecaminosidad que tenemos nosotros. Cuando tú reconozcas verdaderamente que mi poder, que mi autoridad como humanidad no es suficiente, estamos entendiendo la suficiencia de Cristo en mi vida. Muchos quisiéramos ver milagros grandes, quisiéramos ver enfermedades arrancadas del cuerpo de cada persona, de cada familiar, y Dios lo puede hacer y lo podemos ver. Pero lo que primero quiere ver Dios en nuestra vida es que el Espíritu Santo tenga el poder de hacernos llevar al arrepentimiento con Cristo, y el Espíritu Santo lo puede hacer, pero es la decisión tuya y mía de dejar que el Espíritu Santo obre. Es el Espíritu Santo que vino a los judíos de Tesalónica y les convenció de sus leyes, de sus tradiciones, a caminar en la verdad en Cristo Jesús. Eso es lo primero que Dios desea que nosotros veamos, que miremos a Cristo Jesús. Ese mismo poder que le levantó de los muertos puede operar en nosotros, dice las Escrituras, pero ¿es verdaderamente tu deseo? Dice la palabra del Señor en el versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Ahora no habla solamente del poder del Espíritu Santo, sino el gozo del Espíritu Santo que operaba en el corazón de esta iglesia por haber recibido la palabra. Hermanos, ¿de verdad usted quiere tener gozo en su vida? Reciba la palabra de Cristo. Reciba la palabra del Evangelio. Obedezca la palabra del Evangelio. Y usted va a ver cómo ella trae gozo a tu vida, a tu familia. Va a ver cómo ella trae gozo a la iglesia. La iglesia que ame la palabra de Cristo estará llena del gozo del Espíritu Santo, pero también estará llena del poder del Espíritu Santo. Las dos no se pueden separar. Las dos no pueden estar divididas, porque cuando vemos obrar a Dios mismo dentro de la iglesia, dice la palabra que donde Dios está, hay libertad. Que donde hay uno o dos más en el nombre de Jesucristo, allí está el Espíritu Santo para traer libertad y para traer gozo. Pero debemos recibir la palabra del Evangelio. Miremos que ellos recibieron consuelo porque escucharon la palabra del Evangelio. Ellos recibieron gozo porque recibieron la palabra del Evangelio. Su fe crecía porque recibieron la palabra del Evangelio. El amor y la constancia porque recibieron la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta misma conducta está viviendo la iglesia, porque el apóstol Pablo refleja en este escrito que veía en ellos su comportamiento, así como él caminaba en Cristo Jesús. Eso debería traer felicidad en nuestra vida.
Cuando vemos aquellas personas que vienen del conocimiento de las tinieblas a la luz y empiezan a caminar con Cristo, eso debería traer gozo a nuestras vidas. Y esa es la primera imitación, el ejemplo de imitar el caminar de aquellos hermanos que están delante de nosotros guiándonos en el camino de la palabra del Señor. Ese es la alegría que el apóstol Pablo expresaba en esta carta. Y él decía, ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. El apóstol Pablo no está hablando personalmente, él está hablando en plural. Vinieron a ser imitadores de aquellos que predicaban el Evangelio de Cristo. Pablo, Silvano y Timoteo, ellos eran referencia para esa iglesia. Ahora la palabra nos habla, nosotros traemos gozo a la iglesia y hacemos que esos hermanos en la fe que están creciendo quieran seguir nuestras pisadas. O más bien hacemos que ellos se alejen de nuestro Señor Jesucristo y de la congregación. La palabra es viva y eficaz. La palabra nos muestra que si nosotros recibimos el Evangelio, podemos ver todas esas cosas que operan. Pero no solamente podemos ser oidores, sino hacedores de la palabra, como dice el mensaje del apóstol. Luego el versículo 7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los que viven en Macedonia y de Acaya que han creído. Como una iglesia que no hace mucho había recibido el mensaje de Cristo, ya estaba obrando y operando, que hasta su testimonio era de ejemplo para otras iglesias que llevaban mucho más tiempo. Eso opera en tu vida y en mi vida. Eso opera en la iglesia de Cristo. El ser inspiradores, es ser motivadores para que muchos más caminen hacia Cristo, porque también están viendo nuestro ejemplo. Esa es la realidad de la iglesia en este tiempo. Yo espero que esa sea tu vida y que el primer marco de trabajo sea tu casa, que tu esposa, viendo tu caminar en Cristo, sea inspirada a caminar. Que tu esposo, viendo tu caminar en Cristo, sea inspirado a caminar con Cristo. Igualmente nuestros hijos. Que ese también sea el marco de trabajo en el vecindario, en la congregación. Que muchos hermanos puedan decir, yo quiero caminar como este hombre que ama a Dios, como esta familia que ama a Dios. Y es una tarea que tenemos por delante. Es una tarea y usted podrá decir, no, que la gente mire a otras personas, no es tu responsabilidad caminar en Cristo. ¿Qué es lo que te cuesta? ¿Qué es lo que te cuesta desechar para que la gente camine como Cristo caminó? Para que la gente vea que tu vida refleja el carácter y la imagen de Cristo. Ahora nos enseña la palabra del Señor, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Mire lo que hace el recibir la palabra del Señor y cuando ella opera en mi vida. De verdad, la palabra nos habla. Estamos siendo testimonio de Cristo en otros lugares. Estamos siendo testimonio de Cristo en otros alrededores. Animaos, hermanos. Alentemos nuestro corazón para cambiar nuestra conducta y ser tan negligentes de que no permitamos que la gente conozca nuestro caminar en Cristo. Recuerde que la fe en Cristo es una fe pública, así como Él murió públicamente por cada uno de nosotros. No te avergüences de que eres un cristiano. Reconoce que tenemos dificultades, errores, pero reconoce también que en Cristo Jesús todas esas cosas pueden ser moldeadas, pueden ser perfeccionadas en Cristo Jesús. Dice la palabra el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo te convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Estos últimos 3 versículos del capítulo 1 hablan de cómo estaba siendo testimonio esta iglesia por dejar que la fe, el amor y la esperanza habitaran en medio de ellos.
por cómo permitir que el obrar y trabajar y el ser constantes estaba en su sangre y en su conducta diaria de su vida como creyentes. Hermanos, esta palabra nos lleva a ser constantes, no nos lleva a ser negligentes, no nos lleva a sacar excusas cada momento. Esta palabra nos lleva a que mi fe no puede ser igual hoy al día de mañana. El día de mañana yo debo crecer, así como el pelo, los cabellos de nuestra cabeza crecen cada día unos milímetros. Así debe ser nuestra fe, nuestro diario vivir. Cuando tú no creces día a día con Cristo Jesús, estás retrocediendo y estás siendo estancado en la obra. Deja que Dios perfeccione la obra en ti. Deja que Dios perfeccione la obra en la iglesia, en la familia, en nuestras vidas. Dejemos que Dios haga lo que Él desea con nosotros, pero debemos recibir el mensaje del Evangelio. Yo les bendigo, amada iglesia, y les ruego que la palabra de Cristo more en sus corazones. Que la bendición de Dios sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.